Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos muy bien. El día de hoy, niños, nuestra actividad está relacionada al área de comunicación. Ya sus compañeros nos han hecho el favor de leernos el área y la actividad. Vamos a recordar. La actividad no es algo nuevo para ustedes, porque es algo que ustedes ya lo hicieron anteriormente. Nuestra actividad es entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Esta sería la segunda entrevista que ustedes van a realizar en este transcurso. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer nuestro propósito. ¿Qué dice nuestro propósito? Nuestro propósito dice lo siguiente: hoy realizarás una entrevista a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y qué beneficios nos brindan. Muy bien. Entonces, chicos, el propósito del día de hoy es realizar una entrevista. ¿A quién vas a realizar la entrevista? A un miembro de tu familia. ¿Para qué vas a realizar esa entrevista? Para recoger información sobre las plantas, ¿no? En este caso, plantas que conozcan, que se cultiven, que conozcan sobre todo, plantas que su familia conozca. ¿Y qué beneficios tienen esas plantas? ¿Qué beneficios les brindan a ustedes? Ahora vamos a ver qué dice nuestra meta. La meta dice lo siguiente: entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que conocen y mencionar los beneficios que estas nos brindan. Muy bien, nuestro propósito y nuestra meta van de la mano, ¿no? Ambas se refieren a lo mismo, que tienes que entrevistar a un miembro de la familia. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para poder recoger información sobre las plantas, que en este caso que conozca a tu familiar, y mencionar al mismo tiempo los beneficios que esta planta les brinda o nos brinda. Muy bien, conocemos la meta, conocemos el propósito también, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Dice, vamos a recordar, una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es el entrevistador o entrevistadora o entrevistador, y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, chicos, entonces recordemos que es una entrevista. Una entrevista nos dice que vamos a recordar porque de repente posiblemente nos pudimos haber olvidado. Una entrevista es una conversación. ¿Para qué? Para poder obtener información acerca de un tema, que es lo que ustedes van a hacer. Van a entablar una conversación con un miembro de su familia para poder obtener la información acerca de, en este caso, el tema sería las plantas, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante una serie de preguntas. Muy bien. El que va a plantear las preguntas, el que va a hacer las preguntas, o sea, tú vas a tomar el papel de entrevistadora o entrevistador, si fuera ese el caso, y quien va a responder las preguntas va a ser la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, entonces ya estamos recordando qué es una entrevista. Vamos a ver a continuación. Antes de iniciar, chicos, nuestra entrevista, tenemos que planificarlo. Tenemos que ver cómo lo vamos a realizar. Muy bien, lo vamos a planificar de la siguiente manera. En este cuadrito vamos a considerar a quién entrevistarás, para qué realizarás la entrevista, cuál es el propósito y cómo lo vas a hacer, de qué manera. Para poder nosotros completar este cuadrito, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta nuestra meta, chicos, nuestra meta. Es importante tomar en cuenta la meta. ¿Por qué? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué nos dice? ¿A quién entrevistarás? Según nuestra meta, ¿a quién debemos entrevistar? Muy bien, a un integrante de nuestra familia. Perfecto. Entonces ya sabemos a quién vamos a entrevistar.
acá. Perfecto. Ya sabes a quién vas a entrevistar, a un integrante de tu familia. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿para qué realizarás la entrevista? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vas a realizar esa entrevista? ¿Cuál sería la razón? Muy bien. En nuestra meta también está la respuesta. Para recoger información sobre las plantas que conocen y mencionar los beneficios que nos brindan. ¿Ven? La respuesta está acá. Muy bien, ya sabemos para qué vas a realizar la entrevista. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo realizarás la entrevista? A ver, ¿cómo vas a hacer esa entrevista? ¿De qué forma vas a hacer la entrevista? Recuerda que una entrevista era una conversación, ¿no es así? Pero una conversación planteada mediante ¿qué? Mediante preguntas. Entonces, podrás realizar las preguntas la entrevista quizás haciendo preguntas, grabando un audio, tomando notas, ¿no? Muy bien, entonces, de una vez que tú ya hayas planificado tu entrevista, vamos a ver qué paso sigue a continuación. Vas a organizar tus ideas, elaborando en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente esquema y escribe en los recuadros las variedades de plantas que cultivan en tu comunidad o que conoces, ¿ya? O que tu familiar conoce. De repente no cultiva en la zona donde vivimos, por ejemplo en Lima, hay que ser realistas, acá en Lima, en la ciudad donde nosotros vivimos, de repente no hay zonas de cultivo, no se puede cultivar las determinadas, algunas plantas, pero sí las puedes conocer, ¿no? Sí las conoce tu familiar. Entonces, por ejemplo, plantas que se cultivan en mi comunidad o plantas que conoces. ¿Qué vas a escribir acá? Las plantas que tu familiar puede conocer. Por ejemplo, no sé, puede ser la sábila, puede ser el eucalipto, la manzanilla, etcétera, etcétera. Ustedes conocerán muchas plantas. Entonces, eso vas a tú primero a organizarlo, a planificarlo, vas a escribir tú acá. ¿Qué plantas crees tú que tu familiar conoce? De una vez que tú ya hayas completado este cuadrito, vamos a elegir de las plantas que tú hayas mencionado anteriormente, plantas ornamentales también, plantas medicinales, plantas alimenticias. Vamos nosotros a recordar o a conocer, mejor dicho, las plantas que conocemos. Conocemos distintas variedades de plantas, ¿no es así, chicos? Claro que sí, plantas ornamentales, decorativas, plantas alimenticias, plantas medicinales, en general. También sabemos que existen plantas de sombra, plantas de sol, plantas que no necesitan estar expuestas demasiado al sol, otras que sí necesitan estar expuestas al sol y no les va a suceder nada, ellas van a poder crecer sanas y fuertes. Entonces conocemos todo eso. De una vez que tú hayas identificado junto con tu familiar, porque le vas a preguntar de qué planta le gustaría hablar a tu familiar. Tú no le puedes decir de frente, quiero hacerte una entrevista y es esta planta la que yo te quiero, de la cual te quiero preguntar. De repente tu familiar, él también te podría proponer, ¿no? Mira, ¿qué te parece si hablamos de las plantas medicinales? Yo conozco varias plantas medicinales. Muy bien, te está haciendo una propuesta, una sugerencia. Tú también puedes tomar nota o considerarlo. Siempre infórmale a tu familiar o a tu entrevistado de qué se va a tratar la entrevista. Observa el ejemplo. Después que tú hayas elegido o considerado la planta que tú quisieras o el tema que tú has elegido para tu entrevista, vas a realizar el siguiente organizador. Por ejemplo, imaginemos que has elegido plantas alimenticias. Imaginemos, ya, supongamos, tú puedes elegir otro tipo de plantas, pero supongamos que has elegido plantas alimenticias. ¿Qué preguntas puedes hacerle a tu entrevistado para poder obtener la información que necesitas? Por ejemplo, ¿qué plantas alimenticias conoces? Otra pregunta que le podrías hacer: ¿cómo se cultiva? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan? ¿Qué uso se les da?
Miren, podrías formular estas 4 preguntas. Este es un ejemplo. De repente tú quieres ponerle más preguntas o hacer una repregunta. Hacer repregunta también es válido. Entonces, esta es una sugerencia. Y una vez que tú ya hiciste tu organizador y estás considerando las preguntas que vas a realizar, vamos a organizarnos para la entrevista. Dice, tome en cuenta lo siguiente. A ver, ¿de qué forma me voy a organizar, profesora, para la entrevista? De la siguiente forma. Por ejemplo, ¿cómo vas a presentar a tu entrevistada o a tu entrevistado o a tu entrevistado? ¿De qué forma lo vas a presentar? Podría ser una sugerencia: buenos días o buenas noches o buenas tardes, dependiendo del tiempo, el momento en el que vas a entrevistar a tu, en este caso a tu entrevistado o entrevistada. Podrás decir buenos días, por ejemplo, buenos días. Les presento a mi entrevistada, la señora, nombras a la persona, nos dices quién es, que muy gentilmente nos va a acompañar en este momento. ¿Cómo formularás las preguntas? A ver, una sugerencia. ¿Cómo lo podrías hacer? A continuación, tengo algunas preguntas que formularle acerca de las plantas medicinales, por ejemplo. Acerca de las plantas medicinales. Y empiezas formulando tus preguntas. ¿Qué tipo de plantas conoces? ¿Recuerdas el diagrama anterior que has hecho con las preguntas que puedes usar justamente para desarrollar este punto? Eso lo tienes que tomar en cuenta. ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? Cuando hayas culminado tu entrevista, tú tienes que darle las gracias al entrevistado. ¿Y de qué forma lo podrías hacer? ¿Cómo podrías finalizarlo? De repente podrías decir lo siguiente, ¿no? Le agradezco su gentil participación y su tiempo para responder las preguntas que le acabo de formular. Por ejemplo, es un ejemplo lo que yo te estoy dando. Tú puedes usar otras, puedes realizar por ejemplo, tu cierre de otra forma, ¿no? Y finalmente tienes que despedir del público, de la persona que va a escuchar, que va a ver o que va a leer la nota que tú vas a realizar. ¿Tomarás nota o grabarás? A ver, finalmente, tú vas a ver que durante esta entrevista, ¿qué es lo que vas a hacer? Mientras tu entrevistado está hablando, tú vas a tomar nota, vas a anotar todo lo que tu entrevistado te está comentando, te está respondiendo en las preguntas que tú le estás formulando, o vas a grabarlo con un vídeo, con un audio. Eso lo vas a elegir tú. ¿Cuál de las dos formas vas a optar para poder realizar esta entrevista? Si tomas nota, lo vas a redactar luego porque también tu público lo puede leer, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué tenemos a continuación. Luego que tú hayas organizado, mira, todavía estamos en la organización, vas a elaborar una ficha como esta, ¿ya? En esta fichita, ¿qué tendrás? Tendrás el nombre de la entrevistadora, que eres tú, pondrás acá tu nombre, porque te tienes que presentar tú también, ¿ah? Antes de presentar a tu entrevistado o entrevistada, tú te tienes que presentar. Necesitamos conocerte a ti. El nombre del entrevistado o la entrevistada. El tema, ¿cuál es el tema? Las plantas, por ejemplo, esta mañana o este día o esta noche o esta tarde hablaremos sobre las plantas medicinales o sobre algunas plantas medicinales, por ejemplo. La fecha, ¿cuándo lo vas a realizar? Es muy importante realizar la fecha. Cuerpo o cuestionario, dice acá. A ver, según el tema que tú has elegido para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te pueden ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo con la información que deseas averiguar. Claro que sí. Recuerdan que formulamos unas preguntas anteriormente, lo hemos hecho en un diagrama. ¿Se recuerdan con unas flechas? Perfecto. Entonces, esas preguntas son las que están acá.
que tú las vas a tener en tu fichita para que puedas ir formulándole las preguntas en ese momento a tu entrevistado o entrevistada. Por ejemplo, ¿qué plantas, imaginemos que sean medicinales, qué plantas medicinales conoces? ¿Cómo se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requiere para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Mira, ve, puedes hacerle esas preguntas. De repente tienes más preguntas. También las puedes anotar acá para que tú puedas ir formulándole en el momento que estás haciendo la entrevista. Finalmente, cierra el cierre. ¿Cómo va a ser el cierre? Piensa cómo culminarías la entrevista. Ya lo hemos visto anteriormente. No te olvides de agradecer primero a tu entrevistado. Dale las gracias por haberte apoyado en responder estas preguntas y por su tiempo. El tiempo es muy importante y muy valioso en cada uno de nosotros, chicos. Así que siempre se agradece por el tiempo. Y luego, ¿cómo te despides tú de tu audiencia, de tus lectores? ¿Cómo lo harías? Entonces, tienes que tomar en cuenta eso, ¿ya? Y una vez que tú hayas culminado de hacer tu fichita para elaborar o para entrar al proceso de tu entrevista, toma en cuenta estas sugerencias que se te está dando, ¿ya? Por ejemplo, inicia la entrevista presentando al entrevistado o al entrevistado, comunícale el propósito de la entrevista. Niños, esto es importante. Esta parte es muy importante. Tú tienes y debes decirle a tu entrevistado o entrevistada de qué se trata la entrevista. ¿Cuál es su propósito? ¿Ya? Luego dice, mantén el contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras brinde su respuesta. No dejes de mirarlo a los ojos. Ya, por eso dice contacto visual. Cuando tú le estás haciendo las preguntas, no dejes de mirarlo a los ojos. Luego dice, formula preguntas para ahondar en el tema. Claro que sí. A esas preguntas que tú has hecho, puedes agregarle otras preguntas. A eso se le llama repreguntas. De la misma pregunta principal que acabas de hacer, puedes hacerle otra pregunta, formular una pregunta adicional. Luego dice, toma nota o graba las respuestas de tu entrevistado o entrevistada. Emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra seguridad. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste. Claro que sí, esto es importante. Guíate de las preguntas que tú has preparado. Claro que sí, por algo has hecho una ficha, por algo has escrito las preguntas para que te sirvan de apoyo en ese momento. Así tendrás el hilo de la entrevista, el hilo de la conversación. Perdón. Luego, ¿qué nos dice? Escucha con atención a la entrevistada o el entrevistado. Es importante esto, chicos, escuchar con atención, practicar la escucha activa. Cierra la entrevista con las palabras de agradecimiento. Esto no lo puedes olvidar. Cierra tu entrevista agradeciendo. Es importante. Entonces, niños, estas sugerencias que se te está compartiendo las tienes que tomar en cuenta. Luego que tú hayas realizado todo esto, vas a recordar la meta. ¿Ya? ¿Qué decía la meta? Entrevistar a un integrante de nuestra familia. ¿Cuál era el propósito? Para recoger información sobre las plantas que conoce y mencionar sus beneficios que nos brinda. Muy bien, no olvides la meta. Realiza tu entrevista. Vas a realizar tu entrevista a tu familiar en el momento que disponga también de tiempo. Luego de haber hecho esto, vas a reflexionar acerca de qué, de tus criterios de evaluación. Recuerda, chicos, que estos criterios de evaluación debe ser lo primero que tú vas a mirar antes de iniciar todo el proceso. Es importante que veas. Yo no lo he puesto ahora al principio de la grabación, como en otras oportunidades lo he hecho, pero recuerda siempre revisar primero tu criterio de evaluación. ¿Para qué? Para que tengas una idea y sepas de qué es lo que tienes que considerar para la evaluación. Por ejemplo, el primer criterio dice, organicé mis ideas para preparar la entrevista. ¿Organizaste tus ideas? ¿Lo lograste?
Segundo criterio, formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. ¿Formulaste preguntas claras relacionadas al tema de la entrevista? ¿Lo hiciste? Tercer criterio, escuché atentamente las respuestas. ¿Escuchaste atentamente las respuestas de tu entrevistado o entrevistada? La siguiente, tomé apuntes o grabé la información. ¿Lo hiciste? Me expresé con tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. ¿Te expresaste con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista? Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. ¿Organizaste la información que te ha brindado tu entrevistado? Mira, todo esto, chicos, estos puntos es importante que los leas antes de iniciar la actividad, para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Tienes que organizar, tienes que formular, tienes que escuchar atentamente, tienes que tomar apuntes o grabar, tienes que expresarte con voz, con un tono de voz adecuado, y tienes que organizar la información que te brinde. ¿Te dan cuenta, chicos? Estos criterios lo tienes que leer primero, antes de hacer el desarrollo. ¿Ya? Antes de hacer el desarrollo, tú tienes que leer estos criterios. Muy bien. Y una vez que tú hayas concluido ya de hacer tu autoevaluación, vas a completar o vas a responder estas preguntitas. Dice, si escribiste no en alguno de los casos, dialoga con un familiar para saber qué podrías hacer a fin de mejorar. Después del diálogo, propon acciones. Profesora, ¿cómo? ¿Dónde? Acá. Si por ejemplo en uno de estos indicadores pusiste, por ejemplo acá al final, no. Acá has puesto no lo lograste. No, dice, organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. No lo logré. ¿Qué necesitas hacer? Aquí tú vas a escribir qué es lo que tú necesitas hacer para lograr este indicador, este criterio. Entonces, acá te dice, si escribiste no, dialoga con la familia, vas a conversar con tu familia acerca de este criterio. Papá, mamá, mira, a mí me faltó esto. ¿Qué puedo hacer, papá, mamá? ¿Qué me sugieren ustedes? Tu papá, tu mamá te darán muy buenos consejos, buenas sugerencias. Hijito, de repente vas a ser más cuidadoso en tus notas al escribir. De repente escribes en forma muy desordenada y al final no entiendes lo que has escrito, para que puedas organizarlo, sea un poco más organizado. No sé, ¿qué consejo te puede dar papá, mamá? Y finalmente, la última, dice, ¿cómo te sentiste al participar en esta actividad? A ver, vas a escribir acá tu sentir. ¿Cómo te sentiste al momento de realizar la entrevista a tu mamá, a tu papá, a la tía, al abuelito? ¿Ya? ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien, me sentí contento, me sentí entusiasmado, fui muy creativo en mis preguntas, no lo sé. Eso es lo que tú vas a responder acá en esta pregunta, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces básicamente el día de hoy lo que tú tienes que hacer es organizar, planificar cómo vas a realizar tu segunda entrevista con lo que va hasta este momento, de tu segunda entrevista. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a planificar? Estamos en contacto, manos a la obra. Luego les voy a mencionar cuándo tienen que presentar esta entrevista. Lo ideal sería que sea hoy mismo, pero hay que ser realistas, porque mamá, papá a veces no se encuentra en casa por razones de trabajo. Entonces vamos a tener que ver qué día lo pueden realizar cuando mamá o papá o algún miembro de tu familia esté contigo, esté a tu lado y tú puedas realizarle la entrevista que necesitas, ¿ya? Muy bien, chicos, manos a la obra, estamos en contacto.